Está grabando. Muy bien. Buenas tardes, Roxanne. Por favor, comienza. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, equipo docente. Nosotros vamos a presentar sobre los grandes terremotos históricos en Chile de los siglos XVII y XVIII a partir de documentos de la época. Mi nombre es Valeria Miranda y voy a presentar junto a mi compañera Antonia Cavies. Bueno, entonces, dentro de los contenidos que forman parte de este paper, primero, obviamente, una revisión histórica de diversos documentos del Archivo General de Indias de Sevilla, que por lo general son cartas, reportes que se le enviaban al rey en ese tiempo. Dentro de estos documentos lo que se busca es información sobre los sismos más grandes de Chile central en los siglos XVII y XVIII. Estos sismos son Santiago de 1647, también llamado el terremoto de Mayo, Concepción en 1657, Valparaíso y Santiago en 1730 y Concepción en 1751. Dentro de los elementos de análisis, lo que se analizó fue la información acerca del sismo que estaba presente en los documentos, los daños y damnificados, lo que se registraba dentro de los documentos, los costos y reconstrucción, y ya la interpretación científica, geofísica, de lo que había pasado en ese tiempo. Bueno, de manera introductoria, como ya sabremos todos, la zona del centro de Chile es una de las regiones más sísmicas más activas del mundo. Cada 10 años más o menos hay un terremoto sobre los 8 grados, más o menos eso es lo que se estima, sobre los 10-20 años, y cada ciertas veces durante un siglo suelen haber los que se llaman megaterremotos, que son sobre la magnitud de 8.5. Antes de información sobre estos terremotos se había estudiado, pero solo se había estudiado por historiadores, y nadie lo había hecho desde un punto de vista científico, sismológico. Entonces esto es lo que se desarrolla en este paper. El primer terremoto es el llamado terremoto de Mayo, que según lo que se registra ocurrió el 13 de mayo de 1647 en la ciudad de Santiago. Acá hay un mapa de la que era entonces la ciudad de Santiago. Sobre la información registrada según los documentos, se dice que fue más o menos a las 10:30 hora local, 10:30 de la noche. La duración, en un principio se hablaba de que había durado casi 10 minutos, 10-15 minutos, lo cual obviamente es exagerado, pero hay registros más precisos a través de credos, que son los rezos que se ocupaban mucho en ese tiempo, y se habla de que duró aproximadamente entre 3 y 4 credos, lo que quiere decir que duró más o menos como 2 minutos, entre 2 y 3 minutos, lo cual es obviamente un número mucho más razonable que 10-15 minutos, y probablemente se debe a una exageración de la gente de la época que sentía que era mucho más largo de lo que realmente era. Lo interesante de este terremoto es que se registraron grietas, deslizamientos de tierra, esto sobre todo en la zona del Cerro Santa Lucía, y también se menciona un fenómeno súper interesante de que surgía agua desde el piso. Entonces se cree que a lo mejor esto se refiere a un caso de licuefacción. Todo esto también, bueno, se registra en los documentos. Los daños y damnificados en ese tiempo vivían alrededor de 5.000 personas en la ciudad de Santiago, y se habla que el número de fallecidos fue entre 1.000 y 1.025 personas, o sea, un quinto de la población. En costo y reconstrucción también se mencionan los costos específicos, que se envió plata de España, que se
envió dinero también de otras ciudades. Así que la verdad, reconstruir Santiago fue bastante, consideró bastante dinero. Bueno, la interpretación científica, primero la zona afectada fue más o menos desde este, que se sepa, desde este punto, ahí en el valle de Quillota, hasta más o menos el Maule, la costa del Maule. El terremoto de mayo ocurrió el 13 de mayo, se supone que 22:30 hora local, lo que corresponde como a las 2:30 de la mañana del 14 de mayo. Se concluye que el epicentro se localizó cerca de la ciudad de Santiago, o bueno, dentro de la ciudad de Santiago más o menos, que la magnitud estimada fue más o menos grado 8. Se cree que el origen del terremoto no necesariamente se deba a un proceso de subducción, sino como a una fuente local cerca de Santiago. Eso quiere decir que quizás fue dentro, a ver, fue dentro de la losa, pero no por el proceso de la compresión, de la subducción, sino que fue un deslizamiento dentro de la placa de Nazca, por algo así más o menos. No está muy claro, se cree que fue muy parecido al terremoto de Chillán de 1939, que también fue de una magnitud cercana y fue bastante destructivo. Luego sigue, más o menos 10 años después, el terremoto de Concepción, que ocurrió el 15 de marzo de 1657. Este terremoto se localizó cerca de la costa de Concepción. La información de este sismo es mucho menor debido a que no mucha gente estaba asentada en esos años en Concepción, porque había muchas, principalmente por un tema bélico con las comunidades mapuche. La poca gente que vivía, siempre vivía en una constante guerra con las comunidades mapuche. Se cree que más o menos en ese tiempo habían como 40 hogares. Los pocos registros que se tienen indican la destrucción total de la ciudad. Se sabe que luego del sismo se produjo un tsunami que inundó y destruyó las calles de la ciudad. O sea, no solo fue un tsunami, fueron tres olas. El efecto claramente de ambos fue desastroso. Se cayeron más o menos todos los edificios, se perdieron todos los alimentos y murieron alrededor de 40 personas. Considerando que eran 40 hogares, la verdad es que es bastante, debe haber sido como un 40% de la población en ese tiempo. Dale. Gracias, Valeria. Ahora vamos a pasar a los terremotos del siglo XVIII. En primer lugar, el terremoto de Valparaíso de 1730, que es considerado uno de los más grandes o el más grande de la historia documentada hacia ese momento. Este sismo, la información que se obtiene de los registros históricos es que fue alrededor de las 4:30 de la mañana, de una duración indeterminada. No hay documentos que hablen sobre cuánto duró este terremoto, pero sí se sabe que lo antecedió un evento en esa misma madrugada, 2 horas antes aproximadamente, lo que hizo que la gente salieran de sus casas, se resguardaran en lugares seguros, y que después vamos a hablar de cómo eso evitó que hubieran tantas muertes. Porque, claro, este terremoto que fue en Valparaíso también generó un tsunami que afectó gran parte de la costa de Chile. Y la otra consecuencia que tuvo fue que hubieron muchas réplicas de este terremoto muy fuertes y muy intensamente en los 5 días siguientes, pero se sintieron a lo largo de todo el año después de julio de 1730. Bueno, como les hablaba, los daños que se registraron por este terremoto, hubieron registros desde Copiapó hasta Concepción, dentro de los cuales se registra la destrucción total de Valparaíso por el terremoto y posterior tsunami, derrumbe de los edificios en Santiago y 2/3 de los edificios de Concepción destruidos.
Y como les comentaba anteriormente, un bajo número de muertos según los registros, entre 6 personas en Santiago. En Valparaíso no hay un dato exacto, pero hay que pensar que Valparaíso en ese tiempo tenía una población de 1000 personas aproximadamente, y que según lo que se entiende habían podido salir en la madrugada por el evento anterior. Ahí no estamos claros, creo que no encontré por lo menos ninguna información dentro del paper ni investigando por mi cuenta del número de muertos en Valparaíso, pero dejo esa incógnita. Siguiente, por favor. Pero, si no. Qué raro. No pasa. Trabados. Ay, Ahí sí. Gracias. Entonces, la interpretación que hicieron de estos estudios los sismólogos fue que el epicentro de este terremoto fue frente a la costa de Valparaíso, de una intensidad 10 u 11 en la escala de Mercalli. Esto significa desastroso o muy desastroso, justo uno antes del máximo de la escala, que es catastrófico. La falla que intuyen por los daños registrados a lo largo de Chile es que debe haber tenido 1000 kilómetros y una magnitud entre 8.5 y 9 en la escala de Richter. El miércoles un grupo presentó a gran extensión, se me olvidó los nombres de estos momentos, pero según lo que hablamos el miércoles quizás fue mayor a 9 grados, entre 9.3 si no recuerdo. Así que, claro, como les decía, el terremoto más grande registrado hasta ese momento. Y el alcance, el tsunami y daños reportados se asemejan al terremoto que tuvimos el 27 de febrero del 2010. Siguiente. El terremoto de Concepción de 1751, que fue el 25 de mayo de 1751, fue el último terremoto que se investigó. En este, los datos de los documentos contemporáneos indican que fue a las 1:30 de la madrugada y que, según los reportes, tuvo una duración de 6 minutos. Ahí también puede ser que se haya alargado un poco o sobreestimado la duración del terremoto. Este también, igual que el anterior, fue precedido por otro evento 2 horas antes del terremoto principal y también generó un tsunami. Y también generó réplicas por el año siguiente. En ese ámbito son similares. Y los daños que se registraron fueron desde Santiago a Valdivia. Y se registró que Concepción quedó una total ruina. Imaginemos que la mayoría de los edificios también fueron destruidos. El tsunami destruyó construcciones hasta en Juan Fernández, ya había población allá en ese momento. Entonces también se tiene un registro de eso. Ahí fue el daño más grande en víctimas y muertes porque, claro, son sorprendidos por el tsunami la madrugada, entonces es una situación más difícil. Y la otra consecuencia fuerte que tuvo este terremoto fue la relocalización de Concepción, que antes estaba más al sur, más hacia la costa, y se movió hasta su posición actual. Este terremoto, por tener un evento interior igual que el de Valparaíso, también tuvo un bajo número de casualidades, porque la gente ya estaba alertada, entonces había podido tomar precauciones. Siguiente. Bueno, entonces la interpretación que se tiene de este terremoto fue que el epicentro ocurrió frente a la costa de Concepción con una magnitud de 8.5 en la escala de Richter o mayor, y el alcance y tsunami también es similar al del terremoto de febrero del 2010. Y este terremoto llegó a afectar 100 kilómetros al sur. Esa es como la principal diferencia, ya que con este se registraron daños en Valdivia, mientras que con el del 2010 los efectos no se dieron hacia tan al sur. Siguiente, por favor. Entonces, para finalizar, las conclusiones que se obtienen de esta investigación
es que primero podemos ver la imagen que está a la izquierda, donde están graficadas muy, no tan exactamente, sino que con la interpretación que fue posible aceptar, aproximadamente dónde estarían las fallas y su longitud para cada uno de estos terremotos. Se debe considerar una incertidumbre en los documentos estudiados porque eso es la única fuente que tenemos, y si bien es muy útil, estos hay que pensarlos en el contexto histórico, que iban dirigidos hacia el virrey de Perú o el rey de España en busca de recursos para la reparación. Entonces puede ser que se hayan exagerado algunos efectos de los terremotos para obtener más recursos. Los sismos del siglo XVIII están mucho mejor documentados que los del siglo XVII, ya que había más población y no estaba tan centralizada. Entonces teníamos más registros de diferentes ciudades. A pesar de estos dos inconvenientes y de las limitaciones de la información existente, se cree que los sismos de 1730 y 1751 fueron más grandes que los de 1647 y 1657. Otra conclusión, como hablaba Valeria, es que la naturaleza de la fuente del terremoto de 1647 no se explica por completo, ya que se ha postulado que esta no fue un sismo ocasionado como entre la placa de Nazca y la sudamericana, sino que dentro de la propia placa subducida, similar al terremoto de Chillán. Así que se necesita investigar más al respecto. Y lo último que destacan fue que estos 4 megaterremotos rompieron la totalidad del límite de la placa sudamericana y de Nazca, desde los 30 grados hasta los 38 grados aproximadamente. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Valeria y Antonia. Yo quería hacer unas consultas antes de seguir. ¿Pueden explicarme, de lo que ustedes alcanzaron a entender, qué clase de metodología se usó para poder determinar estos parámetros sísmicos, como el largo de los terremotos, la magnitud de momento, el tiempo? Porque en esa época, claro, no había instrumentación. No podíamos usar ninguno de los métodos que les hemos enseñado para calcular la magnitud o el tamaño del evento. No se podía. Pero, ¿qué es lo que averiguaron ustedes? Según yo entendí de la fuente que utilizaron, por ejemplo, para ubicar el epicentro del sismo, lo pusieron frente a la ciudad que tuvo mayor destrucción. Por ejemplo, si fue la de Valparaíso de 1730, claro, que fue frente a las costas de Valparaíso, que también está la pista de que hubo un tsunami, entonces también se sabe que fue como en la costa. En cuanto a la longitud de la falla, usaron como criterio dónde se registraron daños. Por ejemplo, si el daño más al norte fue en Copiapó, entonces ya ahí empieza la falla y llega hasta Valdivia. Y de esa manera definieron como esos dos variables. Ya, perfecto. Justamente, antiguamente, la forma en la que se tenía para poder calcular todos estos parámetros era a partir de la destrucción. Usaban la escala de Mercalli para poder saber eso. O sea, medían grados de destrucción y veían distintas ciudades o distintas localidades y las asociaban un grado de Mercalli, grado 5, 6, 7. Entonces las zonas que estaban, que tenían el grado de Mercalli más alto o cercano al más alto, alrededor de la vertical de norte a sur, porque todos estos terremotos ocurren en paralelo a la costa, se trazaba más o menos dónde debía, qué tamaño, qué dimensión debía tener la falla, ya que en un terremoto siempre el área el largo que comprende el largo de la falla, en el caso chileno, es la zona de mayor destrucción. Eso se ve en todos los terremotos intraplaca, o sea, interplaca que hay en Chile. Así que sí, muy bien, tiene que ver con eso. También otra forma que se hace es, como bien mencionaste, con los tsunamis. Lo que se utilizan son
lo que se llama testigos, que hacen excavaciones bajo el suelo, y esas excavaciones tienen distintas capas de estratos de suelo, que representan distintos periodos geológicos. Y en la costa, las huellas de los tsunamis tienen son capas que son bien particulares, porque están compuestas de arena o lodo, que son cosas que no deberían estar no deberían estar en ese suelo, si no fuera porque se transportaron por agua de una forma bien violenta. Entonces, a partir de eso, empiezan a hacer excavaciones en distintos puntos y pueden tener una idea de qué altura tuvo el tsunami en esa época. Y las alturas del tsunami también se utilizan para, de alguna manera, invertir la fuente del terremoto, y complementar toda esa información es lo que les permitía dar pie a qué tan grandes son esos terremotos. Es como un trabajo detectivesco. Así que eso. Muy bien, me parece bien, muchas gracias por su presentación. Y ahora vamos a hacer una cátedra justamente acerca de tsunamis. Así que, gracias. Voy a compartirles yo mi pantalla. ¿Ok? A ver, dejarlo listo. Ya, muy bien. ¿Cómo saco esto de aquí? Ah, aquí está. Muy bien. Esta es la cátedra de tsunamis. No estoy seguro si es que voy a alcanzar a terminar todo lo que quiero contarles, pero vamos a hacer el empeño. Bueno, los tsunamis. Los tsunamis es un efecto colateral que se ve después de los terremotos que ocurren en la costa, y por lo general tienen, o sea, mar adentro, y pueden generar mucha más destrucción que el mismo terremoto. Aquí esta fotografía es de el tsunami generado por el terremoto de Tohoku en el 2011. Y esta como cascada que ustedes están viendo es el agua sobrepasando un muro de contención de tsunamis que había en Tohoku. O sea, era un muro que estaba diseñado para soportar olas, algo así como de 10 metros de altura, creo que un poquito menos, y porque se pensaba que no podían haber eventos más grandes en esa zona, ya que todos los modelos y toda la experiencia que se tenía eran con terremotos que generaban tsunamis más chiquititos. Nadie creía que podía haber un evento de magnitud 9.1 en Japón, y efectivamente lo hubo, y el tsunami sobrepasó todas las barreras de contención y, bueno, dejó la escoba. Pero a ver, ¿qué son los tsunamis formalmente? Bueno, los podemos definir como trenes de ondas de gravedad que se producen por eventos geológicos extremos en los océanos, fiordos o lagos. Son el resultado del deslizamiento de enormes masas de agua, casi siempre ocurre en la vertical. O sea, nosotros tenemos nuestro océano, y la capa de agua, que imagínense debajo del fondo del mar, ustedes tienen toda una columna de agua. Cuando hay un terremoto, que es la razón por la que ocurren casi todos los tsunamis, ese terremoto deforma el fondo del mar, cuando ocurren muy superficiales. Y esa deformación tiene una componente vertical. Y al ser muy rápida esa deformación, el océano tiene que levantar toda esa columna de agua para, como una perturbación que se genera producto de la fuente sísmica. Y ese levantamiento es como se dice, una perturbación que se tiene que restaurar por la fuerza de gravedad. Una vez se levanta el agua, esta vuelve a bajar y empieza a propagarse una onda, la cual se propaga producto de la acción de la fuerza de gravedad. Por eso se les llama ondas de gravedad. La fuerza restauradora, claro, es de la gravedad. Y el término tsunami, que se utiliza mucho en la literatura científica, viene del japonés, de la unión de dos caracteres, tsu, que significa puerto, y nami, que significa ola. Y esto es lo que más se utiliza en la literatura científica para referirse a este tipo de fenómenos. Bueno,
¿Qué tipos de fuentes pueden generar tsunamis? Principalmente, como ya les había contado, las fuentes sísmicas. Los terremotos que ocurren a poca profundidad bajo el mar son los mayores causantes de tsunamis, pero no los únicos, porque también las erupciones volcánicas pueden generar tsunamis. De dos formas, puede ser de que un volcán submarino que libera una enorme cantidad de gas en muy poco tiempo y eso pueda perturbar la columna de agua y así propagar ondas de tsunami. O también puede ser de que un volcán que se encuentra sobre el agua, la erupción pulverice el edificio volcánico y eso también genera un tsunami. Mire, esta lámina que yo les estoy mostrando acá es un libro de vulcanología que representa cómo lo que pasó en la erupción del volcán Krakatoa en 1888, si no mal recuerdo, que era una cadena de islas volcánicas en Indonesia. ¿Qué sucedió? Bueno, hubieron 3 erupciones, cada una más grande que la anterior, y finalmente toda la cámara magmática que había bajo el volcán se vació, y al vaciarse, esta colapsó. También la siguiente lámina, como todo el edificio volcánico se sumergió y bajo el agua se ve como una especie de hundimiento. Bueno, eso generó un tsunami gigantesco en esa época. Y todos los archipiélagos y cordones de islas que habían alrededor fueron afectados, muy afectados por las olas de este tsunami, que llegaron a tener hasta 30 metros de altura en algunas partes. Así que eso es otro ejemplo que puede generar tsunamis. Eventos de remoción en masa. Los deslizamientos de tierra también pueden generar tsunamis. ¿Por qué? Porque pueden, que, por ejemplo, ocurre un deslizamiento de tierra en una ladera de una montaña sobre el agua, y esta se mete al agua, eso va a perturbar la columna de agua, y existen deslizamientos que pueden transportar cientos de kilómetros cúbicos de material en el agua, y también existen deslizamientos submarinos, que bajo el océano, en las plataformas continentales o en el talud de los continentes, puede haber deslizamientos enormes de material sedimentario, por inestabilidad, por algún terremoto que genera ese deslizamiento, y eso también perturba la superficie del agua y también puede producir un tsunami. Existen casos, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, en los años 90, de un terremoto de magnitud 6 y algo, no me acuerdo en este momento, en donde ese terremoto, que fue relativamente chico, fue seguido por un tsunami bastante grande que destruyó gran parte de esa isla. Y lo que sucedió fue que en realidad ese terremoto estuvo acompañado de un deslizamiento submarino, y el tsunami no fue causado por el terremoto, sino que fue consecuencia del deslizamiento submarino. Entonces, es bastante importante entender estos fenómenos y cómo se relacionan con los terremotos. Liberación catastrófica de gas en el lecho marino. Bueno, eso también puede estar relacionado a los volcanes, o también puede estar relacionado a gases de tipo, por ejemplo, gas natural, presencia de una capa vegetal que se encuentra sumergida, como por ejemplo petróleo. También la liberación catastrófica de esos gases puede alterar la columna de agua. Variaciones extremas de presión atmosférica. Las variaciones en la presión atmosférica también pueden hacer eso, y este fenómeno se ha observado varias veces en Italia. En la península itálica, en la costa, hay zonas donde han ocurrido estas variaciones de presión y se han registrado tsunamis producto de estas variaciones atmosféricas. Y, por supuesto, lo más espectacular, las caídas de meteoritos sobre el mar, que en realidad esto todo se ha estudiado de forma teórica, porque no hay mucha información al respecto, pero existen modelos matemáticos que predicen cómo se podría comportar este fenómeno. Ahora, ¿qué es lo que hace que todas estas olas les digamos tsunamis y no les digamos de otra forma? Bueno, los tsunamis tienen una característica especial que los diferencia de otro tipo de olas grandes, porque además pueden haber otras olas gigantes, y es su longitud de onda. La longitud de onda de un tsunami es enorme, es mucho más grande que la profundidad del agua. Y eso diferencia a los tsunamis de cualquier otra ola gigante que pueda haber. La longitud de onda del tsunami puede ser varias veces, estoy hablando de escala de órdenes de magnitud. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, la longitud de onda de un tsunami puede llegar a tener 100 kilómetros de largo, y la profundidad del mar promedio son 4, o sea, 100 versus 4. Esa diferencia entre profundidad y longitud de onda es lo que hace que un tsunami se le considere como tal. ¿Ok?
Características de los terremotos tsunamigénicos. Miren, si ustedes ven en esta lista de distintos tsunamis que han habido hasta el del 2011 en Tohoku, bueno, aquí tenemos la magnitud de los distintos terremotos. Tuvimos uno en Perú, el 2001, 8.4, 26 muertes. El terremoto de Indonesia, el 2004, que fue el más catastrófico, con más de 200.000 muertos. Chile, 2000, acá está, el del 8.8, 2010, 156 muertes. Japón, 2011, 18.000 muertos. Si se dan cuenta, todos estos terremotos, todos, tienen magnitudes que son superiores a 7.7. Todos. Lo que lo que muestra de alguna manera de que hay una correlación entre los terremotos muy grandes y los tsunamis. Los terremotos muy chicos pueden generar tsunamis, efectivamente, pero la verdad es que no van a ser destructivos, porque no van a lograr perturbar o excitar lo suficiente la columna de agua como para poder propagar mucha energía hacia la costa. La ONEMI considera de que para activar sus protocolos de alerta de tsunamis necesitamos mostrar de que la magnitud del terremoto que está ocurriendo en ese momento, estamos hablando de alerta temprana, cuando algo ocurre en el momento y hay que actuar rápido, tiene que ser mayor a 7.5. Ya terremotos que son menores a eso, se cree que es muy difícil que puedan generar un tsunami. Aquí, en este mapita, les estoy mostrando, son zonas de riesgo alrededor del mundo de alto riesgo de tsunamis. Aquí las más rojas son las zonas de más alto riesgo, las zonas amarillas son las de menor grado y las naranjas son grado intermedio. Si es que ustedes ven bien este mapa, van a notar de que las zonas que tienen mayor riesgo coinciden con zonas de subducción. O sea, hay una correlación total entre los sismos más grandes que ocurren en zonas de subducción y los tsunamis. Valeria levantó la mano. A ver, por favor, Valeria. Cuénteme. Yo tenía una duda, pero la verdad es que no sé si tú sabes. ¿Por qué en el 2010 primero se descartó la posibilidad de que hubiera un tsunami, siendo que incluso habían lados que ya había pasado la ola? Fue Mira, por un tema de... muy buena pregunta, Valeria. Es una excelente pregunta y de hecho la respuesta a eso no es trivial. Y lo voy a explicar. Es parte de la clase. Ya, Así que voy a ya, responder tu pregunta a continuación. ya. Ya. Ahí te voy a avisar cuando tú quieras saber. Las características de la fuente tsunamigénica. El potencial tsunamigénico se define como la capacidad que tiene una fuente, en este caso todas las que yo les había mencionado antes, los terremotos, erupciones volcánicas, los deslizamientos de tierra, los meteoritos, todo eso, para generar un tsunami. Esa capacidad tsunamigénica depende de hartas cosas. Está, bueno, primero relacionado con la energía que se libera de la fuente de este evento. Un terremoto que tenga magnitud 4 va a generar un tsunami que va a ser insignificante y probablemente se va a confundir con la marea, ese tsunami. Pero un terremoto de magnitud 9 va a generar un tsunami enorme. Entonces, la energía está directamente relacionada con el potencial tsunamigénico. Pero no solo eso. Hay otro factor que también es muy importante, que es la eficiencia del traspaso de energía. ¿Por qué? Porque el agua, la columna de agua en el océano, es más sensible a ciertas frecuencias para poder absorber energía del sistema Tierra, de la Tierra sólida, donde se generan los terremotos y los deslizamientos y todo lo que estábamos hablando. Y esas frecuencias, cuando son excitadas, el traspaso de energía desde la fuente hacia el océano es muy grande. ¿Ok? ¿Cuáles son esas frecuencias? Son frecuencias bajas. Las frecuencias más bajas de los terremotos están asociadas a frecuencias que pueden excitar a los tsunamis. Y de hecho, los terremotos que tienen frecuencias más bajas de todos, que tienen un nombre especial y que de hecho existen terremotos que ocurren bien superficialmente y de que cumplen ciertas características especiales como, no sé, el tipo de material donde ocurre la ruptura es bastante deformable, superficial, la magnitud es grande, y todo eso combinado hace que la eficiencia sea muy alta. ¿Ok?
Normalmente la velocidad a la que ocurre la deformación del fondo del mar es suficientemente rápida como para que desde el punto de vista del océano, esta ocurra de forma instantánea. O sea, en realidad el océano, en el fondo del océano puede haber deformación. Esta deformación no va a ser instantánea, va a tener una velocidad a la que va a ocurrir. Es como en la tarea la que ustedes están haciendo, donde calculan la magnitud del terremoto y les decimos que parten un punto y se empieza a propagar como una circunferencia, y le damos una velocidad a la que se propaga ese terremoto. Bueno, esa velocidad, que es 2.5 kilómetros por segundo, es una velocidad bastante frecuente en las rupturas de terremotos. Y a esa velocidad de ruptura, el océano no siente cómo el proceso va ocurriendo, sino que simplemente siente una diferencia entre antes del terremoto y después. Y esa diferencia es ese levantamiento que ocurre. Así que para la mayor parte de los casos, la deformación para un tsunami es instantánea. Pero cuando los terremotos tienen velocidades de ruptura que son muy lentas, porque también puede pasar, en orden de 1 kilómetro por segundo, ahí sí el tsunami, o sea, el agua, sí es más sensible a esas velocidades. Y al ser más sensible, esa velocidad está asociada a más baja frecuencia, y estar más asociada a más baja frecuencia permite excitar mucho más el tsunami. O sea, un terremoto de baja velocidad de ruptura es más eficiente en transportar energía al mar que un terremoto que tiene velocidad de ruptura alta. Ahora bien, características de los terremotos tsunamigénicos. Los terremotos tsunamigénicos generan deformación vertical en el fondo del lecho marino, ubicado sobre la fuente. Esta es una deformación elástica que produce por la dislocación sísmica del plano de falla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí tres estados. El estado antes de la ruptura, el estado del cosísmico y el instante inmediatamente después al cosísmico. Antes de la ruptura tenemos una fuerza de gravedad que mantiene el equilibrio en la superficie del agua, y esta zona está bloqueada. Cuando ocurre el terremoto, ocurre esta deformación en el fondo del mar, la cual se propaga de forma muy rápida hacia la superficie del mar. Piensen ustedes que el agua es un material que se supone que es compresible, pero para efectos de estas dimensiones es incompresible. Así que cualquier deformación que haya en el fondo del mar se va a propagar hacia arriba por conservación de la masa. Y el efecto siguiente es que después de esa deformación, la fuerza de gravedad, y la fuerza restauradora de este fenómeno, va a hacer que se propaguen las ondas de forma horizontal. Y eso es básicamente los fenómenos que ocurren en un tsunami. Llaman ondas de gravedad, porque su fuerza restauradora es la fuerza de gravedad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya, bueno. Ahora sí, vamos a responder la pregunta de Valeria. Valeria, ¿verdad? La que preguntó. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué fue lo que pasó en 2010? Resulta de que hasta antes del 2010, y ustedes mismos cuando disertaron, dijeron de que el epicentro del terremoto, los terremotos más antiguos, lo ubicaban siempre en la zona de mayor destrucción. O sea, tenían ustedes el mapa de destrucción de las distintas ciudades, calculaban la magnitud de Mercalli en cada punto de las ciudades, y iban teniendo un mapa con distintas magnitudes, o sea, con distintas intensidades de destrucción alrededor del mapa. Y dicen, ya, la que tiene mayor destrucción, a esa vamos a asociarla con la latitud del epicentro. Pero ¿qué pasa? De que esa idea de que la zona de mayor destrucción, la zona donde hay más liberación de energía, que sea el epicentro, esa idea se tenía hasta el año 2010. Y el terremoto del 2010 cambió todo eso, cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Este mapa que ustedes están viendo aquí es un mapa de liberación de deslizamiento del terremoto del 2010. Es una inversión de un modelo de fallas finitas. Aquí los colores representan las zonas que tienen distintos grados de deslizamiento. Las más rojitas, las más oscuras, son deslizamientos entre cada uno de los planos de falla de torno a 20 metros. O sea, el plano que está abajo observa cómo el plano que está arriba se deslizó 20 metros. Y aquí las zonas que son más claritas, llega el deslizamiento hasta 0 metros, y después no hay deslizamiento. ¿Qué sucede? De que si ustedes ven aquí esta estrellita, no sé si es que se puede ver, voy a acercarme harto para que ustedes lo vean.
Esa estrellita que está acá donde tenemos el mecanismo focal es el epicentro del terremoto. Bueno, aquí tenemos dos estrellitas, así que las dos deben ser epicentros distintos dependiendo de distintos autores, pero se ubicó el epicentro en esta zona, que está cerca de la costa, cerca de la costa. Cerca de la costa es lejos de la fosa. ¿Y qué pasó? La zona donde hubo mayor deslizamiento, si ustedes se dan cuenta, está lejos de la costa, está mar adentro. De hecho, está muy cerca de la fosa. Y de hecho, está tan cerca de la fosa que se rompió hasta la fosa. Y ese rompimiento hasta la fosa generó el tsunami bien grande. ¿Qué es lo que pasó con la ONEMI? Ellos dijeron, ya, este terremoto fue grande, pero el epicentro se encuentra en la costa, en la playa, para abajo, en profundidad. Ustedes ya entienden eso. Por lo tanto, como el epicentro está lejos del mar, es difícil que se genere un tsunami. Así que vamos a desactivar los protocolos de emergencia. Y eso fue un error fatal, porque como ustedes pueden ver aquí, la zona del epicentro no fue la zona de mayor deformación, de mayor deslizamiento, sino que fue mar adentro. Por lo tanto, al tener ese error conceptual, se desactivaron los protocolos y el tsunami llegó y arrasó con todo y la gente la pilló desprevenida. Eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es la excusa que dan ellos? De que en esa época no se tenía muy claro ese concepto, ese conocimiento, no se pensaba de que necesariamente la zona de mayor deslizamiento, que por cierto se le llama centroide, es como un centro de masa, pero de deslizamiento, el centroide pensaban que tenía que coincidir con el epicentro. Y aquí se ve claramente que el centroide no necesariamente coincide con el epicentro. Eso fue lo que sucedió. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto, muy bien. Ya, deformación del lecho marino. Bueno, matemáticamente lo que se utiliza para poder modelar un tsunami es el deslizamiento que ocurre en el fondo, o sea, en la superficie de falla. Esto se puede invertir. Si ustedes toman cursos como sismología teórica o otros cursos de sismología que son más específicos, les van a enseñar a hacer estas inversiones, que pueden hacerse a partir de datos reales o también inversiones teóricas. Esa slip, ese deslizamiento, genera deformación en superficie. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, un deslizamiento que ocurre en profundidad, pero esa deformación en el fondo de la ruptura se tiene que propagar, porque acuérdense que todo esto es un material elástico. Entonces, ese deslizamiento generará una formación en todo el volumen que se va a propagar hasta la superficie, y esa propagación hasta la superficie es la que va a generar el tsunami. Hay un modelo que se llama Okada, que lo que hace es que a partir de cierto grado de una deformación dada, una magnitud dada, me predice cómo va a ser la deformación en superficie. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un modelo con dos terremotos que tienen la misma longitud de falla, pero son del mismo tamaño, pero uno es 7,5 y el otro es 9,5. Y aquí ven como de forma muy diferente es la deformación para un evento 7,5 y uno 9,5. Si ustedes ven la escala aquí, que debe estar esto en metros, llega hasta los 1,2 metros, versus aquí que tenemos una escala que llega hasta, no estoy muy seguro que es ahí, supongo que debe ser un 4, el 2, 4, supongo que 8, supongo que esto debe ser un 8. Bueno, pero la escala es bastante más grande de deformación. Ahora, esto a mí personalmente me parece bien interesante, porque siempre se conversa cuando la gente habla de los tsunamis. ¿Han escuchado ustedes esta idea de que se tiene que el tsunami cuando ocurre, el mar se retira y luego llega la ola? Eso siempre la gente lo dice. Y hay videos y fotos que muestran que efectivamente muchas veces se retira la marea y luego de esa retirada enorme de marea llega una ola gigante. Pero resulta que eso no necesariamente es así. Es posible que hayan terremotos muy grandes que no den ese aviso y que después del terremoto el agua simplemente se meta a la costa y destruya todo y no haya nada que hacer. Eso puede suceder. ¿Por qué ocurre eso? Aquí tengo dos dibujitos que hice muy
de forma bastante informal, en donde tengo dos escalas distintas. Primera está en kilómetros. Y tenemos la subducción. Y está el fondo del mar, la placa Nazca se sumerge, la placa sudamericana está encima, y este rojito que está acá es una ruptura hipotética. Y aquí arriba tenemos una escala de metros en la superficie del agua. ¿Ya? Lo puse en metros y aquí en kilómetros para exagerar qué tanto se va a deformar la superficie del mar, dado un terremoto en esta zona. Vamos a tener, y esto de aquí es la línea de costa. Aquí está, aquí donde está mi cursor, está la playa. Y este sería el nivel del mar. Si ustedes se fijan, la ruptura de este evento está lejos de la costa. Esto puede pasar. De hecho, el terremoto del 2010 fue así. Tuvo estas características. La ruptura está lejos de la costa. Y como está lejos de la costa, la deformación que hay en la superficie del agua tiene esta forma, en donde tenemos una montaña y un valle. Y esa montaña y valle es lo que se va a propagar tanto hacia la costa como fuera de la costa. Entonces, en este ejemplo tan simple, ustedes pueden ver de que cerca de la costa lo primero que va a llegar es el valle de esta onda. Y recuerden ustedes que los tsunamis, como les dije antes, tienen longitudes de onda de cientos de kilómetros. Entonces, cuando estamos en baja la marea, en el fondo ya llegó el tsunami, solamente que llegó el negativo de la onda, llegó la parte del valle del tsunami, y después llega la parte positiva, que es la que inunda todo. Pero ¿qué pasa? Cuando la ruptura es mucho más grande, por ejemplo, en el caso del terremoto del año 60, pasó esto, puede ser de que la proyección hacia la horizontal esté después de la línea de costa, o sea, tierra adentro. Y en este caso tenemos una ruptura gigantesca en el eje este-oeste. Llega hasta la fosa, pero además en profundidad llega después de la costa. Y la deformación de la superficie del mar en este caso es la deformación del fondo del mar en este caso, estaría deformando hasta incluso después de la costa. Por lo tanto, el agua en la costa también se levantaría e inundaría inmediatamente. ¿Entienden? Entonces, estos dos casos extremos explican más o menos cómo es el fenómeno de la baja de marea constante por un tsunami. Voy un poquito más rápido, no sé cuánto tiene que durar esta clase, pero creo que estoy cerca. Características de las ondas de tsunami. Bueno, como yo ya les dije, la longitud de onda de un tsunami tiene cientos de kilómetros. Esto es muy importante que lo recuerden y lo retengan porque es algo básico. Por lo que se dice que tienen un comportamiento de ondas de aguas someras. ¿A qué se refiere con eso? De que si ustedes tienen un charco en el agua, un día de lluvia, y tiran una piedra y se van a formar onditas en ese charco, la longitud de onda de esa agüita cuando se perturba, muchas veces es mucho mayor a la profundidad del charco. Entonces, ese es el símil de lo que ocurre en el mar con los tsunamis. Son aguas someras porque esa diferencia entre longitud y profundidad es bastante grande. La velocidad de fase de los tsunamis depende de la profundidad del fondo del océano y la aceleración de gravedad. Es decir, la velocidad a la que se propaga una onda de tsunami en todo el océano es la raíz cuadrada de la fuerza de gravedad por la profundidad del océano. Es decir, que el promedio de la profundidad del océano es de 4 kilómetros, entonces la velocidad media a la que va a viajar un tsunami en mar abierto va a ser de 700 kilómetros por hora. Extremadamente rápido, muy rápido. ¿Y qué sucede? Que cuando el tsunami se acerca a tierra, empieza a disminuir la altura de la columna de agua. O sea, ustedes ven este mapita, aquí tenemos 4 kilómetros de profundidad, pero si nos estamos acercando a tierra vamos a tener menos profundidad, 50 metros, 10 metros, 0 metros, y mientras sea más chica la columna de agua, entonces la velocidad a la que se va a ir acercando a la ola va a ser cada vez menor. Pero existe un principio que se llama principio de conservación de la energía, que lo que hace es, en este caso, se manifiesta en que al bajar la velocidad del tsunami, físicamente la onda se altera, empieza a disminuir la longitud de onda y empieza a aumentar la amplitud de la ola. Entonces un tsunami cuando llega a costa, la amplitud es muy grande. Cuando llega a costa, la máxima amplitud del tsunami es cuando la columna de agua se hace cero, y además la longitud de onda se achica y la velocidad es mucho más lenta. Entonces cuando se acerca un tsunami a costa es más lento, pero también la ola es más grande y por eso es que destruye tanto. Y por esa misma razón es que en mar abierto siempre dicen los pescadores que se vayan
se meta en mar abierto, porque ahí es donde la ola no se va a sentir con tanta fuerza, no va a ser una ola tan grande. A ver, arriba de los tsunamis a la costa. La forma de los tsunamis al llegar a la costa depende completamente de la forma de la batimetría. ¿Qué es la batimetría? Es la topografía, pero que hay bajo el agua. Eso simplemente. La forma de la topografía bajo el agua, la batimetría, es totalmente responsable de la altura de la inundación que hay en la costa. Hay ciertas batimetrías que tienen una pendiente bajo el agua que es muy suave. Esa pendiente muy suave genera ondas más grandes, ayuda a que las ondas sean más grandes. En cambio, si la pendiente es más pronunciada, las ondas van a ser más chicas, la inundación va a ser menor. Entonces, qué tan destructivo sea un tsunami en la costa también depende mucho de cómo es el fondo del mar, o la costa bajo el agua en esa zona. Run-up es un concepto que se usa mucho en tsunamis y corresponde a la cota máxima en la vertical de hasta dónde llegó el agua. ¿Y por qué es importante? Porque nos da la inundación del tsunami, nos permite saber qué tanto se inundó tierra adentro. Y siempre cuando ocurre un tsunami, lo primero que se trata de hacer es buscar cuál es el valor del run-up en distintos puntos alrededor de la costa. Porque como les dije, van a tener que ser distintos, ya que la topografía bajo el agua, la batimetría va a ir cambiando, y eso va a generar distintos run-up, tierra adentro. Bueno, ¿de qué depende el potencial tsunamigénico de un terremoto? Depende de los parámetros que caracterizan la fuente, por supuesto. La magnitud, que es el más importante de todos. Un terremoto de magnitud 6 va a generar un tsunami que es despreciable, y un terremoto de magnitud 9 va a generar un tsunami catastrófico. La geometría de falla. ¿Cómo es la orientación de la falla con respecto a la costa? Hay orientaciones de falla en donde toda la energía de la ruptura va hacia la costa, y otras que la energía de la ruptura va en sentido perpendicular a la costa, y eso también puede afectar mucho qué tanta destrucción haya. La profundidad de la fuente, la profundidad de a qué tan profundo es el terremoto también afecta mucho. Las rupturas que ocurren muy superficialmente, bajo la subducción, pero cerca del límite entre la corteza y el océano, ahí la roca es mucho más deformable que la roca que se encuentra a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque a baja profundidad el contacto, perdón, es mucho más, está mucho menos acoplado, producto de que justo en esta zona del inicio, o sea, de la fosa, están entrando, ¿no?, mucho sedimento, agua, hay mucha presión de poro, y eso hace de que el material en esa zona no esté bien acoplado. Pero a la vez también las propiedades de la roca cambian y son más deformables. Entonces un terremoto que ocurre cerca del fondo del mar va a generar una gran deformación, y uno que ocurre a gran profundidad no va a generar tanta deformación porque la roca es mucho más rígida. La dimensión espacial de la ruptura, también eso es muy importante, y la velocidad de la ruptura. Y bueno, la magnitud es lo más importante, como yo les estaba diciendo. El factor más determinante del potencial tsunamigénico, ya que guarda relación directa con la liberación de energía del sismo. Eso es muy importante. Y como yo les decía, terremotos con magnitud menor a 7 suelen ser demasiado pequeños para excitar ondas de un tsunami. La geometría de la falla también es importante, como yo les decía. Ustedes aquí tienen, acercamos un poquito, tienen distintas geometrías de falla asociadas a distintos mecanismos focales. Si es que una falla es transcurrente, o sea, el deslizamiento es horizontal, la deformación en el fondo del mar va a ser técnicamente nula, porque todo el movimiento va a ser en la horizontal. Y para que se genere un tsunami es necesario que haya una formación en la vertical. Necesitamos que esa variación en la vertical sea importante. Entonces, ¿cuáles son las geometrías de falla que más potencial de tsunami tienen? Las fallas normales y las fallas inversas. ¿Por qué? Porque las fallas normales e inversas sí generan variaciones en la vertical. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Ya me voy a ir apurando un poquito más porque ya me pasé, pero quería terminar de hacer esto. Denme 5 minutitos, por favor. La profundidad de la fuente, como yo les estaba diciendo. Aquí tienen un modelito matemático, o sea, perdón, numérico,
en donde mostramos dos ejemplos de rupturas. Una ruptura que es superficial, que llega hasta el fondo del mar, y una ruptura que es bien profunda. Y para un terremoto que tenga la misma magnitud, se libere la misma cantidad de energía, pero que tenga esa variación entre la ruptura superficial y profunda, vamos a tener que cuando es superficial, el traspaso de energía es mucho más eficiente y la onda va a ser mucho más grande que cuando la ruptura es profunda. Por lo que les explicaba antes, de que mientras más superficial, es mucho más fácil de deformar la roca que cuando es más profundo, donde esa roca se encuentra más presionada, hay más presión, está fría, es rígida. Ya bueno, claro, así que vamos sumergiéndonos mucho más, va a llegar a un punto donde la roca vuelve a ser dúctil, pero ya a esa profundidad estamos muy lejos de la línea de costa, entonces no va a tener tampoco potencial tsunamigénico. Pero entonces, los terremotos más superficiales, los que están más cerca del fondo del mar, son más propensos a generar tsunamis. La dimensión espacial de la falla. Esto también es muy interesante. Miren, aquí tenemos un modelo que se basó en un terremoto que ocurrió en Nicaragua en el año 92, en donde tenemos aquí dos ejemplos de rupturas que tienen la misma magnitud. Esto es un modelo numérico, pero que al tener distintos tamaños de falla, aquí el ancho de la falla es bastante grande y aquí el ancho de la falla es chiquitito, pero como tiene la misma magnitud, vamos a suponer de que la cantidad de deslizamiento que ocurre acá, el slip, es mucho más disuelto, distribuido que lo que está acá, donde estaría mucho más concentrado, para que conserve la magnitud. Y al estar cerca de la costa, al estar mucho más concentrado, entonces podemos tener una deformación en la superficie del agua mucho más grande que lo que se observa en el primer caso. Así que el potencial tsunamigénico va a estar asociado a la dimensión espacial de la ruptura. Y la velocidad de ruptura, esto también es muy importante. Los terremotos que tienen velocidades de ruptura muy lentas, como yo les explicaba antes, logran excitar más las frecuencias bajas, o sea, esos terremotos tienen en promedio frecuencias mucho más bajas. Si ustedes ven su espectro van a ver que son mucho más ricos en el espectrograma de frecuencias bajas. Y esas frecuencias, cuando son muy bajas, logran excitar más a los tsunamis. Es un efecto de resonancia. O sea, el mismo efecto de ese puente que se cayó en Tacoma Barrows, no sé si ustedes saben la historia de que se oscilaba con el viento, supongo que lo deben haber visto algunos. Es un video, si buscan en internet, puente de Tacoma Barrows, ¿por qué me escribieron acá? Ah, ya, para ir si lo conoce. Bueno, ese puente, ¿por qué se cayó y por qué oscilaba? Porque la frecuencia del viento en esa zona coincidía con la frecuencia de resonancia del puente, lo que hizo que se caiga. Ese es el mismo motivo por el cual los terremotos destruyen casas, porque las frecuencias de las ondas superficiales, las Lobby y las Rayleigh, coinciden muchas veces con la frecuencia de resonancia de muchas construcciones, y al coincidir las frecuencias de resonancia con las frecuencias de esas ondas, entonces se maximiza el paso de energía y se genera destrucción. Aquí ocurre algo muy parecido. Los tsunamis, el océano tiene frecuencias de resonancia que son bajas. Entonces, cuando ocurre una perturbación donde toda la energía está concentrada en baja frecuencia, se va a perturbar más. Y las velocidades lentas de los tsunamis generan ese efecto. ¿Ok? Aquí este dibujito lo que representa, esto es de mi tesis de magíster, es la altura máxima a la que llega un tsunami con distintas velocidades de ruptura para una misma magnitud. Aquí esta es una tasa donde consideramos un tsunami que ocurre de forma instantánea, o sea, considerando la ruptura que genera una formación instantánea versus una ruptura que el evento lo percibe en el tiempo. Y vemos que mientras más baja es la velocidad de la ruptura, mayor es la amplitud que genera el tsunami. ¿Ok? Bueno. Y por último, ya para no molestarlos más, hay un tipo de tsunami que se están estudiando desde los años 90 y que no se sabía nada hasta hace muchos años, que son muy especiales, que son los tsunami earthquakes, que son terremotos que tienen magnitudes que parecieran ser chicas, no se sienten muy fuertes, pero aún así pueden generar tsunamis bastante catastróficos. Se define según Kanamori, que es el mayor referente en la sismología, son terremotos que generan tsunamis mucho mayores a lo esperado por su magnitud de ondas superficiales. O sea, si calculan la magnitud de onda superficial, que está asociada a la energía contenida en la onda P y la onda S, o sea, perdón, a las ondas Rayleigh y las ondas Love.
si es que esa magnitud va a estar asociada a ese paquete de ondas. Si lo comparan con la magnitud de momento, que es una magnitud que contiene toda la información del terremoto, resulta que estos terremotos muestran una variación muy grande entre esas dos magnitudes. Ocurre en ambientes de subducción, baja profundidad y en zonas de contacto con un margen desacoplado, ya sea por presencia de sedimentos o por fricción y fusión parcial de la roca de la interfaz. A ver, los tsunamis, ¿qué características tienen? Hacen una combinación perfecta entre tener mucha energía liberada y una eficiencia del paso de energía del terremoto al océano muy alto. Son muy eficientes en ese traspaso de energía. Además, también tienen velocidades de ruptura bajas, de 1 kilómetro por segundo en promedio. Por lo tanto, también ese efecto es importante. Y los tiempos de ruptura de la fuente sísmica son anormalmente largos. Bueno, quería hablarles también acerca de algunos eventos históricos importantes, pero yo creo que ya estamos pasados. Así que, bueno, dígame si tienen alguna duda con respecto a los tsunamis, y si no, lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces la clase queda hasta acá. Así que nos vemos y coman bien. Almuerzo. Chao, gracias. Nos Gracias, vemos. Germán. Chao. Chao, gracias. adiós.